De nuevo aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a una de nuestras invitadas favoritas porque es presidenta de Consecomercio y todo lo que usted compra, igual que dijo ahorita Roberto León Parrilli de Kennedy, decía que todos somos consumidores y eso es verdad. Tenemos a la representante entonces del comercio en Venezuela, María Carolina Uzcategui. ¿Cómo estás, María Carolina? Muy bien, encantada de estar de nuevo contigo. Igualmente, siempre es un placer conversar contigo y siempre que estás en cualquier parte, mira, todo está muy animado, así que muchas gracias por estar aquí. Espero que estén también todos nuestros oyentes y videntes viendo el programa que se sientan igual de cómodos. María Carolina, estamos hablando ya del 2018, ¿cuáles son los principales retos del comercio? Ya los conocemos, te los puedo adelantar porque es el abastecimiento, qué vender, quiénes sobreviven, quiénes no, dolarización del país, ¿cómo ves la cosa? Mira, yo no lo veo tanto como abastecimiento. Yo no veo que el problema en este momento sea el abastecimiento, ni para el próximo año sea realmente el abastecimiento. El problema va a ser sobre todo el poder adquisitivo de la gente, porque podemos tener los negocios llenos, completos de productos, pero mientras continúe las cifras, tal y como las maneja Ecoanalítica, de que el 90% del ingreso del venezolano se destina única y exclusivamente a comida, 5% transporte, 1.5% salud, 1% bebidas y tabaco, y queda un 1% para el resto, quiere decir que aquí no hay negocio que se pueda mantener en pie, ni siquiera los de comida, porque es imposible con un esquema de hiperinflación, con un deterioro como el que estamos teniendo y como el que se proyecta para el próximo año, mientras no se tomen las medidas que corrijan todas estas distorsiones económicas, que realmente el venezolano recupere la capacidad de compra. Y mientras eso no se logra, Claro. el comercio no está bien. Y no se mueve la economía, se estanca, porque Para todo nada. lo que es esto, que genera la economía, que la oxigena, es el comercio. Y te pregunto algo, porque esa hiperinflación, los casos que se han visto en todas partes del mundo, hay 54 países que han sufrido, 54 casos en la historia, Venezuela lamentablemente está allí. No ha durado 11 meses, y como lo dijo Luis Vicente León aquí en un programa, no es que no ha durado 11 meses el gobierno, sino sin haber un cambio en las políticas económicas. Sin embargo, vemos que la Asamblea Nacional Constituyente, las dos leyes que ha aprobado, una es para controlar precios y la otra es para decretar que vengan las inversiones extranjeras. ¿Cuál es tu opinión? Yo te voy a poner el mejor ejemplo que puede existir sobre el control de precios. El único productor de gasolina en Venezuela es PDVSA, es decir, el Estado. ¿Cómo está la distribución de gasolina en el país? ¿Están ellos en capacidad de ofrecer toda la gasolina que se demanda en Venezuela? ¿Están ellos en capacidad de mantener los niveles de producción con los costos tan bajos como los tienen, con un precio controlado como lo tienen y poder cubrir todas sus necesidades de mantenimiento de equipos, de nómina, etcétera, etcétera? No puede. Y por eso es que todos los venezolanos estamos sufriendo de la escasez de combustible. Ni qué hablar de los lubricantes, cuando el precio del aceite para motor está aproximadamente en 1.600 bolívares. Ahora yo creo que es bastante más difícil encontrar un litro de aceite PDB que encontrar, qué sé yo, la casa de Santa allá en el Polo Norte. En San Nicolás. Mira, pero también vemos, por ejemplo, la gasolina, que la de 95 octanos, que fue la que subieron de precio, no se consigue. En cambio, la de 91, que es prácticamente un regalo, porque tú le pagas al bombero y da pena, no consigue ni siquiera el billete con qué pagar esa gasolina tan barata. Entonces, eso es una muestra también de ese control de precios, que si sirve o no sirve. Es una distorsión total y lo vemos en la gasolina, lo vemos en los lubricantes, lo vemos en todo lo que el gobierno produce está desaparecido de los mercados. Entonces, si ocurre en ellos, si pasa para ellos, porque ellos no comprender que también pasa para el resto de los empresarios y los demás productores del país. Y por supuesto, el comercio es la gran víctima de todo esto. Pero ¿cuál es la verdadera causa de esta hiperinflación? No es que a nosotros nos provocó poner los precios que quisimos en un momento determinado. No, es 14% de incremento de la masa monetaria semanal que está haciendo el gobierno. Según Reuters, ellos dicen que esas son las cifras. Según nuestro amigo Leonardo Buniac, él habla de que nada más en una semana, en el mes de noviembre, se incrementó en 7 billones de bolívares Claro. la masa monetaria. Obviamente, esto es una ley matemática, es una ley universal,
misma oferta o menor oferta de producto, más dinero en la calle, con más demanda, incrementan los precios. Además que tenemos la poca independencia que tiene el Banco Central, ya no se publican cifras, vemos que la página Dollar Today sigue reinando el país, lamentablemente, por más que la traten de trancar y todo, tú montas una con Comercio Yesterday o tu modo y nadie te va a hacer caso. Entonces, ¿por qué tiene ese precio? Porque en la frontera ese es el medidor de lo que se va, y si el bolívar no tiene respaldo, y ahora inventan una criptomoneda, ¿qué va a pasar entonces en Venezuela? No, mira, y es que la solución, o sea, esta es una enfermedad que han sufrido prácticamente todos los países de Latinoamérica. Afortunadamente la sobrepasaron hace mucho, pero ya está diagnosticada, ya sabemos cuál es el tratamiento, ya sabemos cuáles son las reglas que hay que seguir. Y no le pedimos al presidente, no le pedimos al gobierno que se vaya a buscar en Suiza o en Alemania cómo solucionaron el problema después de la Segunda Guerra Mundial. No, que le vaya a preguntar a su amigo Evo. ¿Cómo solucionó Evo Morales o cómo solucionaron en Bolivia una tasa de inflación que llegó al 12.000% anual? Es decir, 1.000% mensual. Imagínate ese desastre que fue la economía allí de Bolivia. Y hoy en día cuentan con una economía que está, no en un dígito, está inferior al 5% anual. Ahora, ¿tú crees que se está dolarizando la economía? Yo personalmente sí he visto que te ponen los precios, bueno, esto hasta hoy y esto es lo que vale el dólar hoy. Si varía en tantos días, me pagas a tal. Y que muchas compañías tienen problemas de cobranzas porque tienen una tasa fijada en bolívares y se dispara el dólar y de repente no valía nada el trabajo que hizo. Háblame un poco de ese tema. Eso ocurre, Pedro, porque resulta que el gobierno decidió no seguir ofertando dólares por ninguna otra vía. O sea, el empresario venezolano no tiene ninguna otra forma de adquirir divisas para poder reponer inventario, para comprar materia prima, para mantener equipos, para nada. Entonces, mientras no tengamos esa otra forma de adquisición de divisas, pues por supuesto tenemos que utilizar el único referente que existe. Ahora, ¿cómo acabar con ese referente? ¿Cómo eliminar esa ¿Cómo hacer que ese referente baje? No eliminarlo, porque pueden haber referentes, ¿no? No, pero es que se puede eliminar. Vamos a publicar el precio de la tasa de cambio oficial a través de la página del Banco Central de Venezuela. Claro. ¿Tú crees que alguien más va a volver a ver Dollar Today? No. Y si ofrecen dólares a esa tasa, entonces bajaría automáticamente. Claro. Una unificación cambiaria bien programada y como te digo, esta enfermedad ya existió en toda Latinoamérica, existió en los países vecinos, ya sabemos cómo tratarla. Vamos a tratarla adecuadamente. Se está hablando de elecciones presidenciales, María Carolina. Cuidado, vas a ser la primera presidenta de Venezuela con esa receta. Ya regresamos, vamos a estar con Roberto León y con María Carolina Uzcategui, presidente de Consejo de Comercio, al regreso de esta parte.